L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está, gente linda del Valle de Sianca, Salta Capital, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma, Cafayate? Vamos hoy con un programa al que yo titulé Todos indignados, pero ¿hacia dónde vamos? Me gustó la palabra, en realidad, indignados, porque el resultado de las últimas elecciones habla de un mensaje clarísimo que a mí me pareció que tenía que ver con hasta aquí llegamos. Y precisamente la indignación tiene que ver con la falta de respeto a la dignidad. Se convierte en el año 2011 en España, a raíz de un movimiento político, en donde se congregan primero 40 personas en la Puerta del Sol, en Madrid, y después se hicieron muchísimas más, y fue una respuesta, de hecho se llama el movimiento 15M del año 2011, y fue una respuesta precisamente a la falta absoluta de representación que tenía por parte del vicepresidente en ese momento, y la gente reaccionó masivamente ante esta situación. Y yo, cuando vi el resultado de las últimas elecciones, pensé en esto que pasó en España y me pareció absolutamente apropiada la palabra indignación, porque cuando uno conversa, especialmente con los jóvenes, hay una falta absoluta de confianza en lo que se promete y después, desde hace años, no se cumple, y fue masiva. La Libertad Avanza fue un voto, me pareció a mí, de indignados en todo el país, diciendo basta, hasta aquí llegamos, y saludable, porque poner un límite y decir que no, desde mi punto de vista, es muy saludable cuando las cosas no marchan, porque esto se desborda. El tema es que, ¿cómo llegamos a lo que prometen? Voy a hablar de dos modelos: Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza. ¿Cómo llegamos a concretar los objetivos? Y hay que tener herramientas, indudablemente, y también ahí quiero referirme a cuál es el objetivo de este programa: la conversación. No es convencerlos de un modelo o el otro, hablo de dos modelos porque son los dos modelos respetables que tiene en este momento Argentina para tal vez producir un cambio definitivo, ¿sí? La cuestión es, primero, no es la intención convencer a nadie, sino pensar cómo alcanzamos los objetivos. Y también pensé yo, bueno, ¿quiénes están detrás de los candidatos? ¿Sí? Es muy interesante la entrevista que le hacen a Milei. Se la hace Carlson, un periodista americano que tiene más de 400.000 vistas, y que fue realmente cristalina la respuesta que dio Milei ante cada situación. Uno podrá estar o no de acuerdo, pero es contundente con su punto de vista. Y cuando da una opinión dice, yo pienso esto, y lo cierra. Y está la otra propuesta de Juntos por el Cambio, que pareciera ser más moderada, con un cambio paulatino, que también tiene un equipo absolutamente respetable, pero tendríamos que ver cuál de los dos tiene más chances de realmente cortar con más de lo mismo y producir este cambio tan anhelado por los argentinos. A mí me gustaría, antes de ir a la segunda parte del programa con nuestros invitados, compartir un video de la televisión pública que es una entrevista a un politólogo y también es un youtuber que se llama Federico Pellegrino. Vamos un ratito con eso y ya volvemos con nuestros invitados.
Para mí es abismal el fenómeno de las redes. De hecho, yo estoy acá sentado por la misma razón que hoy Milei saca 30 puntos, que es por esto, por el celular y por las redes, porque la gente está comunicándose por acá. Y el fenómeno interesante es que probablemente él no puso tanta plata en esa campaña, sino que hubo jóvenes de diferentes partes del país que tenían entre 16 y 20 años y empezaron a recortar videos de Milei y empezaron a publicarlos. Y hoy los videos de Milei tienen 500.000 me gustas en TikTok, de una cuenta fantasma, es una cuenta que la puede hacer cualquier persona hoy y empieza a repostear. ¿Escucharon? Bronca, indignación y no saber qué hacer en un presente tan incierto. Emociones más que lógicas en un país que no crece hace más de 10 años, donde la pobreza no para de aumentar y donde el Estado no puede garantizar los derechos más básicos. El presente es una mierda y nadie está prometiendo un futuro mucho más esperanzador. Sin embargo, el voto se entiende mucho más por lo emocional y sentimental que lo ideológico o racional. Sin entender esto, es imposible que entendamos el fenómeno de Javier Milei. Le fue muchísimo mejor en La Matanza o en Villa Soldati que en Palermo o en Recoleta. Y acá se derrumba la idea de que Milei solamente le saca votos a la derecha. Volvamos al mapa nacional. Mirá lo que son las elecciones de 2019 y las de 2023. Ni la gente en su momento estaba abiertamente cantando la marcha peronista, ni ahora la gente quiere destruir al Estado. La mayoría de los votos de Milei no es gente que odia al Estado. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. To a joy beyond compare. Y aquí con nosotros el doctor Ernesto Cataldi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, y también está Gonzalo Guzmán Coraita, que siempre ha sido tan cordial con este espacio y este programa, y vamos a iniciar con ustedes la conversación. Gracias, Estela, por la invitación. La verdad que siempre un placer participar del programa porque es un buen ejercicio de reflexión, ¿no? Escuchando ustedes ya se disparan distintas ideas y demás. La verdad que valoro eso en la televisión, ¿no? Que existan estos espacios de reflexión. La verdad es que en estos momentos realmente hay que poder convertir la televisión en esto que son obviamente las redes, y en eso estamos, así que vamos por todo. ¿Cuál es la idea de ustedes sobre las próximas nacionales de octubre? ¿Cómo les parece que se dirige en este momento el ciudadano? Hablemos del ciudadano, porque ustedes dos en realidad, y yo también me considero una más, nosotros no estamos en ningún cargo, y me parece que lo vemos desde esa mirada del ciudadano que quiere que esto cambie y mejore. Insisto en algo que me hubiera gustado en la presentación inicial decir: el problema de Argentina para mí no es la pobreza, es que somos millonarios. En realidad, si Argentina fuera pobre no tendría los problemas que tiene. Y hay un dicho que dice que del árbol caído se hace leña. Entonces también hay muchos intereses que están indudablemente empujando atrás de los candidatos, sin entrar en definir el perfil de los líderes presidenciables. A mí me parece que el tema de Argentina es ese. ¿Qué opinan? Sí, bueno, yo tomando el título que le dabas al programa de Indignado, digamos, yo creo que eso es lo que atraviesa la situación hoy de nosotros los ciudadanos argentinos que tenemos que ir a las urnas en octubre, ¿no? Quizá la emoción que salga a los ánimos de todos es, digamos, la indignación, ¿no? El enojo, la bronca, y los discursos que, en mi opinión, agresivos y violentos de Milei, digamos, llegan a conmover a la gente que siente eso, ¿no? La indignación, el de decir basta, pasemos la motosierra a las castas,
que me recuerda al 2001, ¿no? Cuando los argentinos salíamos y decíamos que se vayan todos, que al final no se fue nadie. Yo creo que el signo de estas elecciones es la bronca y es la indignación, y la verdad que no es bueno eso, ¿no? Estamos en un momento de crisis, sí, estamos en un momento festejando 40 años de continuidad democrática, pero que todavía tenemos tantas deudas pendientes con la democracia, ¿no? Porque, digamos, en los hechos logramos continuidad democrática y eso es muy importante, que los gobernantes surjan de elecciones y que atrás de las elecciones esté el ciudadano votando libremente. Pero también nos falta consolidar la democracia, ¿no? Lo que ya Nino decía en ese libro que este año cumple 30 años de su publicación, que es El país al margen de la ley, ¿no? La necesidad de lograr consolidar la democracia, de lograr la calidad de nuestras instituciones, de que las elecciones sean, digamos, no agresiones, sino un intercambio de plataformas, de ideologías, de ideas, y que el ciudadano pueda libremente elegir, que las elecciones no sean campañas publicitarias que cuestan millones y millones de pesos que no sabemos quién las financia, si es el Estado, cuando se trata del partido gobernante, o si es el empresario y quiénes son los que están atrás, ¿no? Hay tantas cosas que para analizar que yo creo que, digamos, la indignación pasa por ahí, y la cuestión de que la emoción, esta emoción que es negativa, gobierne nuestra decisión no es positiva, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, por algo, digamos, esto ha ocurrido y sería motivo de un análisis, y es en este momento en donde después de tantos años de soportar esta situación, por fin pareciera que el ciudadano despierta. ¿Qué opina el doctor Ernesto Cataldi sobre este tema? Adelante. Bueno, doctor. yo creo también, como dice Gonzalo y como dice también, como bien decías, Estela, al iniciar el programa, el elemento bronca, indignación, hartazgo está presente, claramente. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no lo vio la clase política también? El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. Socialism has become ascendant, really, in the United States, as you may have noticed, with the attendant symptoms you described: massive public debt levels, increasing poverty, disorder, crime, filth, and ugliness. Argentina is at the end stage of that. Argentina is now a poor country because of those policies. What advice would you give to Americans having lived it? Que nunca abracen las ideas del socialismo, que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social, que no se dejen atrapar por esa frase nefasta que donde hay una ansiedad nace un derecho, pero que eso no se hace solo. Para eso hay que estar preparado y hay que dar la batalla cultural día a día, y que hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado y aplicar las técnicas de Gramsci, seduciendo a artistas, seduciendo, o sea, la cultura, seduciendo a los medios de comunicación o metiéndose en los contenidos de la educación. Hay que tener mucho cuidado, hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par, y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a imponer una agenda
que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí, digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Como estamos hablando de moderación y de república, en 40 años de democracia, donde no se ha cumplido debidamente la transición desde el autoritarismo a lo que podríamos llamar la solidez institucional, la moderación, que es propia de un discurso republicano afirmado, no alcanza a ser persuasiva porque los hechos arden y el discurso es tibio. Yo entiendo que el gran desafío que tiene Patricia Bullrich es el siguiente, a mi entender. Una cosa es meter mano en la Constitución y otra es actuar con la Constitución en la mano. Son cosas distintas. Meter mano en la Constitución es convertir a la Constitución en un pretexto para ejercer un poder fuertemente arbitrario. Actuar con la Constitución en la mano significa que el rigor, el orden, los principios fundamentales de la convivencia tienen como referente lo que la Constitución exige. El camino de Patricia, para mí, es este, y creo que lo ha evidenciado. En una mano la Constitución y en la otra el rigor que consolide a la República, porque la República no pide violencia, la República pide convivencia. La Constitución la garantiza y creo que el temperamento de ella también. Milei tiene una palabra central que es yo. L'état c'est moi, decía el emperador francés. Creo que él aspira a presentarse como el gran transformador, con mucha más potencia que la Constitución Nacional. No quiere restituir el valor de la palabra escrita, sino instaurar el valor de una palabra redencional. El kirchnerismo trabajó denodadamente para desprestigiar a la República, ha tenido éxito. Logró socavar los fundamentos de la credibilidad del sistema constitucional. El poder concebido como referencia autocrática tuvo una expansión notable. La intransigencia conceptual en absoluto remite a la Constitución. Entonces Milei encuentra un camino plenamente allanado ya por el descrédito en que cae la República bajo los 20 años de gobierno kirchnerista. Ahora está llevando a cabo el descrédito de una manera de concebir el populismo, porque la República ya está en él desacreditada, que consiste en desacreditar al populismo presunto de izquierda. Pretende él que el liderazgo pase a otro autócrata, no necesariamente a la Constitución Nacional. Finalizadas las PASO, con el triunfo de Patricia, se hizo evidente en el electorado de Juntos que el concepto que ella tiene de la Constitución unida a la severidad y la coherencia con que aspira a proceder, van a garantizar aquello que en las PASO estaba en duda. ¿Ganaba Patricia? ¿Podría ganar Patricia? Ganó. Al ganar ella, hoy tiene en la mano sus convicciones de siempre y la Constitución la está esperando para que cuando ejerza la presidencia evidencie que eso recupera electorado. Recupera electorado. Ella va a tratar de recuperar el electorado en donde lo perdió y donde hubo abstención. Una cosa es la abstención y otra es el fervor redencional. La abstención revela tristeza, desconcierto, desorientación, no un fervor alternativo para sanar todo lo que está enfermo.
Ahí, creo yo, donde no se ha votado y donde ha habido dudas sobre su poder, es donde yo creo que ella va a encontrar la posibilidad de un equilibrio electoral. Ese discurso doble que escuchó el afiliado o el elector de Juntos por el Cambio es un discurso que desorientó, porque no se sabía si ganaba un proyecto nuevo o una forma nueva de seguir con un proyecto sin potencia renovadora. Yo creo que si prepondera, y esto es una conjetura, la necesidad de reconstruir la vigencia de la Constitución Nacional, van a ir a Bullrich. Mucho más por esa necesidad que porque se haya producido un tránsito profundo y visceral de Rodríguez Larreta a Patricia en términos del liderazgo al que se aspira. Pero en un punto creo yo que ese electorado quiere vivir dentro de la ley, no quiere innovar en términos de legalidad dándole al poder más fuerza que a la ley. Creo que ese electorado va a confiar en la Constitución porque ya confió en la Constitución al elegirlo a Rodríguez Larreta. A mi modo de ver, Macri es un hombre cuya experiencia tiene que ser capitalizada por este gobierno. Tiene que ser un interlocutor posible del gobierno en el caso de que ganara Patricia la elección. Un interlocutor, no un orientador. Un hombre que con su experiencia puede aconsejar y sobre todo con su capacidad de revisar su propia gestión. El capital de experiencia de Mauricio Macri son sus aciertos y sus errores. Si él los pone en juego, va a poder brindarle a Patricia Bullrich puntos de vista que le enriquezcan. Yo creo que hay que tener la humildad de admitir que hay convicciones que expresadas en el momento adecuado generan confusión. A mí no me parece que Mauricio haya querido decir que son fuerzas que se pueden complementar. Si quiso decir eso, puede revisarlo y debe revisarlo, porque no es cierto que se pueden complementar. Parten de principios y de objetivos distintos. Preguntémonos también por qué Spert se fue del encuentro con Milei. ¿Por qué salió de allí? ¿Por qué se fue a Juntos por el Cambio? ¿Acaso no representa valores liberales también él? Bueno, él adoptó una línea dentro de Juntos. Yo diría esto por recurrir a una imagen literaria, que la palabra Milei no rima con la palabra ley. No rima. No hay manera de hacerlas coincidir. Me parece que Milei sigue teniendo en el centro de su propuesta la idea de que él se autoabastece de convicciones y no de interlocución, no de diálogo. Más allá de lo que diga, su protagonismo es excluyente, no inclusivo. ¿Qué es lo que vemos hoy en Juntos? Que los sectores que están en pugna están tratando de generar una realidad sinfónica, integrada, más armoniosa. Si lo logran, pueden tener algún porvenir electoral en octubre. Si no lo logran, es porque prepondera la intransigencia de los principios de cada sector sobre el enorme desafío que tiene la fuerza. Hay palabras que a uno o lo habilitan o lo condenan. Juntos por el Cambio puede ser la expresión de una imposibilidad o la expresión de algo totalmente cierto, y es que es posible, integrando criterios, generar consensos públicos. La gente en 40 años de democracia, no solo en 20 años de kirchnerismo, no ha visto logrados muchos de los objetivos fundamentales de una democracia republicana. La equidad social, la educación pública, la salud, el trabajo, la estabilidad de la moneda. De manera que no debemos juzgar a la gente por su desesperación, pero tampoco creer que la desesperación es algo más que un síntoma. Es algo más que un síntoma. La gente está evidenciándole a los políticos cuál es el desafío que tienen por delante. Milei ha comprendido que hay un mercado de porosidad abierto a la promesa enfática del yo, a eso que él encarna. Y Patricia, creo yo, ha comprendido que la tarea es reconstruir la verosimilitud de los valores republicanos a través de un trabajo lento, difícil, pero que bien encausado puede brindarle en términos electorales la mayoría que necesita
para poder emprender esa tarea. La tarea de Patricia es más difícil que la de Milei. Milei es un verdadero capitalizador de lo que yo llamaría el desencanto con la democracia. Patricia tiene la convicción de que tiene que restituir la fe en la democracia y su tarea es más difícil, pero yo diría muy borgiana. ¿Por qué? Porque cuando Borges se encontró con Alfonsín, y yo estaba allí presente cuando Alfonsín convocó a los intelectuales al ganar la presidencia en 1983, después de oírlo a Alfonsín, Borges le dijo: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. El deber de la esperanza, no la esperanza. Yo creo que Patricia tiene la convicción, como republicana, de que la esperanza es un deber y no una promesa, una tarea y no una promesa, un esfuerzo y no una promesa. Hay una estirpe común entre el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Pueden desdecirse de lo que dicen y hacen sin vergüenza. Pueden decir una cosa, luego otra, contradecirse, ser al mismo tiempo el productor de una ineptitud para generar una economía que respete el dolor de la gente y lo subsane, y al mismo tiempo postularse como el que lo va a arreglar. Si lo de Milei exige fervor para poder seguirlo y creencia que hay una figura redencional, la tarea de Massa es realmente una tarea que solo pueden aceptar como posible los que desoyen la verdad de los hechos. Los hechos están evidenciando que Massa tiene más pasado que porvenir y aún así puede tener capacidad de lucha como para competir en la elección. Pero pensemos a qué puede aspirar un hombre que no hace otra cosa que sostener lo que a cada momento le conviene y no habla desde convicciones firmes que le garanticen a la gente que la palabra tiene un valor moral también. Yo diría que el hombre sin lenguaje no existe. La demagogia se vale de consignas que pervierten el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la palabra? La palabra es el espacio posible de los consensos en torno a los significados. Si yo me desmiento permanentemente, si los hechos no se corresponden con las palabras, caigo en aquello que decía John Locke, que alguna vez comentamos. Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Hermoso. Hoy estamos viviendo un momento en que la realidad está pagando la desatención de lo que las palabras piden. El lenguaje no es un artificio, es la expresión más honda de la consistencia moral de un individuo. Un demagogo aspira a su deshumanización encubierta. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa, Todos Indignados, pero ¿cómo seguimos? Nos vemos la semana que viene. Love is all that I can give.